Muy buena tarde, sean todos bienvenidos a la Noche de Museos del Museo Nacional de San Carlos. Como ya es toda una tradición, el último miércoles de cada mes los museos ofrecemos contenidos o actividades que puedan ser de interés, pero que también amplíen el conocimiento que tenemos acerca de nuestros acervos o de nuestro mismo recinto. Y qué mejor manera que hacerlo de la mano de grandes especialistas. Hoy vamos a tener la gran fortuna de escuchar al doctor César Manrique Figueroa, que nos va a hablar acerca del arte flamenco en la colección del Museo Nacional de San Carlos. Pero antes de cederle la palabra, quiero leerles su síntesis curricular. El doctor César Manrique Figueroa nació en la Ciudad de México en 1979. Es doctor en Historia por la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, miembro nivel 1 del SNI de CONACYT. En 2019 fue becario del Centro de Estudios de Renacimiento Villa Ittati de Harvard en Florencia, Italia. Sus líneas de investigación incluyen los intercambios bibliográficos, artísticos y culturales entre los Países Bajos y el mundo hispánico durante la Edad Moderna. Es autor del libro El libro flamenco para lectores novohispanos, México UNAM 2019, que fue merecedor del premio Antonio García Cubas en 2019 en la categoría a Mejor Edición de Obra Científica. Sin más, le quiero ceder la palabra a César Manrique y sobre todo quiero invitarlos a todos a que escuchen esta conversación que sin duda nos va a dar muchas luces acerca de este increíble tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo César Manrique, mucho gusto. Soy investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Agradezco mucho al Museo de San Carlos, a su directora Mireida Velázquez Torres, al equipo del museo por esta generosa invitación y agradezco también a toda la gente que nos está viendo o que nos verá de manera diferida. Entre mis intereses de investigación figura el arte flamenco y los intercambios artísticos, culturales y bibliográficos entre Flandes y el mundo hispánico entre los siglos XV al XVII. De hecho, también imparto un curso sobre historia de los Países Bajos en la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Por todo esto, considero que puedo mostrar un panorama sobre la pintura flamenca con base en algunos ejemplos de la colección del Museo de San Carlos y les he preparado un recorrido virtual por algunas de las piezas flamencas que me parecen más representativas de los siglos XV al XVII. Antes de empezar, me gustaría comentarles cómo he dividido esta charla. Por principio de cuentas, voy a hablar rápidamente sobre el término flamenco. Posteriormente, daré un poco de contexto histórico de la región flamenca o Flandes y después, siguiendo un hilo cronológico de los siglos XV al XVII, vamos a ir viendo, comentando diferentes pinturas flamencas de la colección del museo de diferentes autores, hasta el siglo XVII. Y bueno, comenzamos con esta charla, espero sea amena para los espectadores. Para empezar, quiero hablar del término flamenco. ¿Qué quiere decir flamenco? La definición de la Real Academia es muy clara y concisa. Es un adjetivo que implica a alguien natural u originario de Flandes, entendiendo Flandes como una región histórica de Europa. Por ejemplo, en la historia de México colonial contamos con la presencia de varios flamencos muy conocidos. Por ejemplo, Fray Pedro de Gante, por mencionar un ejemplo bastante temprano. En segundo lugar, la definición de flamenco es algo perteneciente o relativo a Flandes o a los flamencos. No sé, pintura flamenca, libro flamenco, tapices flamencos. Y en tercer lugar, y esto es lo que más nos interesa, se habla de un estilo pictórico que se desarrolló en Flandes entre los siglos XV al XVII, es decir, la pintura flamenca. Esos son los términos que nos interesa conocer. Y claro, también tenemos otro significado que es una manifestación cultural de carácter popular,
andaluz vinculado a menudo con el pueblo gitano, ¿no? El baile flamenco, el canto flamenco, etcétera, pero eso es otra cosa. Ahora vamos a hablar de lo flamenco relativo al arte de Flandes y a lo que se produce en Flandes. Ustedes escucharán también que el flamenco es una lengua. Esto es muy interesante porque se suele confundir y se suele pensar que el flamenco y el holandés son lenguas diferentes. En realidad es la misma lengua y su nombre lingüísticamente correcto es neerlandés. Así que bueno, flamenco también le da el nombre a la lengua que se habla en esta región, que correctamente hablando es el neerlandés. En la actualidad, Flandes es una de las regiones autónomas que constituyen a Bélgica, lo que llaman la parte flamenca de Bélgica, en donde se habla, como ya lo dije, el neerlandés. Flandes incluye a cinco provincias, perdón, y ciudades de las que hablaremos bastante a lo largo de esta charla. Por ejemplo, Gante, Brujas, Amberes y Bruselas son las ciudades flamencas más importantes en la actualidad. Aunque bueno, el caso de Bruselas es interesante porque constituye por sí misma otra de las regiones de Bélgica. Entonces, actualmente en Bélgica tenemos tres regiones: Flandes, la región capital de Bruselas y Valonia, en donde se habla el francés, pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, en el siglo XV, Flandes era un pequeño condado, es decir, un territorio o señorío gobernado por unos condes, los condes de Flandes, que todavía se conserva su maravilloso castillo en la ciudad de Gante. Pero con el tiempo el término flamenco fue usado para abarcar no solo al condado de Flandes, sino a otras regiones vecinas que más o menos podrían englobarse en lo que actualmente se conoce como la región flamenca de Bélgica. Y incluía otras partes, como la frontera con Francia, entre Bélgica y Francia, ciudades como Lille, por ejemplo, o Dunkerque, que actualmente son francesas, en esta época se consideraban ciudades flamencas. Y bueno, Flandes también pertenece a la región de los Países Bajos históricos. Es una región cultural compuesta por varios países: Holanda, Bélgica, un cachito de Francia y Luxemburgo. Es decir, cuando hablamos de los Países Bajos históricos, hablamos de actualmente pues prácticamente 4 países, especialmente Bélgica y el Reino de los Países Bajos. Bueno, primero quise dejar en claro estos términos de qué es flamenco, Flandes, y ahora me gustaría contarles un poco de historia. ¿Qué pasa en Flandes a partir del siglo XV? ¿Por qué es tan importante lo que ahí pasa? Y por eso la pintura flamenca es tan relevante en el ámbito de la historia del arte y en el ámbito del coleccionismo posterior. Ocurren varias cosas a un nivel económico, social, político y artístico, y las voy diciendo rápidamente. Por principio de cuentas, hubo un auge económico gracias a la industria de los textiles. La lana inglesa llegaba en grandes cantidades en el siglo XIV-XV y se trabajaba en los talleres de ciudades como Brujas o Gante. Además, había toda una producción textil flamenca de mantelería, diversos tipos de camisas, hilos, y ciudades como Gante crecieron de una manera excepcional. Se estima que la industria textil flamenca de esta época empleaba al menos a la mitad de la población económicamente activa de estas ciudades. Esta especialización hizo que los productos manufacturados en Flandes alcanzara una gran calidad. Debido a este crecimiento económico, crecen y se fortalecen también las distintas capas sociales de las ciudades flamencas, desde los gremios, la burguesía, la nobleza local, y por lo tanto hay una demanda mayor de objetos de lujo y objetos artísticos. Imagínense que Gante en el siglo XV junto con Brujas se consideraban ciudades muy grandes, tenían alrededor de 60 a 80 mil habitantes, lo cual nos parece poco ahora, pero estamos hablando de finales de la Edad Media y pensamos que París tiene más o menos la misma cantidad, 80 a 100 mil habitantes en esta época. O sea, Gante y Brujas eran realmente ciudades enormes para la época. Finalmente ocurre un hecho
políticamente crucial en la historia. Una de las hijas de los condes de Flandes, Margarita van Male o Margarita Condesa de Flandes, se casa en 1369 nada más y nada menos que con uno de los famosos duques de Borgoña, el llamado Felipe el Atrevido, quien era por cierto hijo del rey de Francia. Los duques de Borgoña, por lo tanto, eran familia directa del rey de Francia, pero eran también acérrimos rivales. Y a pesar de que no eran reyes, gobernaban una serie de territorios muy poderosos, incluida la Borgoña, y después, gracias a este casamiento con Margarita de Flandes, se fueron haciendo de los diversos principados en los Países Bajos, como Flandes. El nieto de Felipe el Atrevido, conocido como Felipe el Bueno o Felipe de Borgoña, muda su corte desde la zona de la Borgoña en Francia hasta Brujas y Bruselas en 1436 y por lo tanto el ímpetu artístico de la corte de los duques de Borgoña en Flandes es muy notable gracias a los cronistas y las descripciones de la época. Se sabe que la corte de los duques de Borgoña, las fiestas, los torneos eran espectaculares. La corte de Felipe el Bueno estaba considerada una de las más espléndidas de Europa y estaba aceptada como de buen gusto y a la moda. La corte de Felipe se convirtió en mecenas de artistas locales como iluminadores, orfebres y por supuesto pintores, especialmente el retrato fue bastante apreciado en la corte de los duques de Borgoña. Así que como pueden ver tenemos tres componentes: el auge y crecimiento exponencial de las ciudades gracias a la industria textil, el comercio que hizo a Brujas una de las ciudades más importantes de Europa, la Venecia del Norte, le decían, además el fortalecimiento de sus distintas capas sociales y la llegada de la corte de los duques de Borgoña a ciudades como Brujas y Bruselas ofrecieron terreno fértil para un gran desarrollo artístico de la pintura flamenca. Y ahora sí, vamos a entrar en materia a la pintura flamenca. Este es el contexto en el que surge un nuevo tipo de arte, no solo desde un nivel técnico y material, sino también de representación y de creación de temas y géneros que cultiva la pintura flamenca a partir del siglo XV. La conquista de la realidad es lo que quiere hacer la pintura flamenca de esta época, como han dicho varios historiadores como Gombrich, crear un nuevo arte que fuese más fiel a la naturaleza que todo lo que se había visto hasta entonces. La realidad ganó protagonismo y la maestría en las representaciones de las calidades, de los distintos materiales, de la luz, del espacio, de las emociones humanas, logró hacer verosímil la representación de asuntos tanto sagrados como mundanos. Se considera un hito verdaderamente revolucionario lo que hizo Jan van Eyck en el famosísimo retablo del Cordero Místico terminado en 1432, localizado actualmente en la Catedral de Gante, en Bélgica. El retablo empezó a ser pintado por el hermano de Jan, Hubert van Eyck, pero fue concluido por Jan. Y bueno, pensemos que es 1432, es exactamente la misma época en la que en Florencia, en Italia, estaban activos escultores como Donatello, artistas como Masaccio o el gran Brunelleschi. Una de las características de Van Eyck, y que sería un rasgo distintivo de la pintura flamenca del siglo XV, es una casi obsesión por la representación minuciosa del detalle que se observa, por ejemplo, en las telas, los brocados, las túnicas, los vestidos, las capas, las medias, los pliegues de las telas, su movimiento, el detalle de las costuras, el bordado, las aplicaciones, el brillo de las joyas. Se buscaba un grado de perfección tal que se dejaban atrás las rígidas representaciones anteriores. Los hermanos Van Eyck se complacieron, como dice Gombrich, en amontonar en sus pinturas pormenores encantadores y delicados frutos de la observación. Se enorgullecían de mostrar su destreza al pintar flores y animales, edificios, trajes vistosos, joyas y en ofrecer una verdadera fiesta para los ojos.
El gusto por el detalle de la naturaleza de la pintura flamenca se observa en el follaje de los árboles, que están llenos de vida, las ramas, los tallos, los pétalos de las flores, las crines de los caballos, el brillo en los ojos de los animales. La pintura flamenca irá dándole al paisaje un lugar protagónico dentro de la composición. La pintura flamenca irá dándole al paisaje un lugar protagónico dentro de esta composición espacial. En pocas palabras, los pintores flamencos a partir de Van Eyck observaron pacientemente detalles de la naturaleza que prácticamente los podemos ver con lupa cuando observamos todos estos cuadros. Por otra parte, la pintura flamenca también contribuye directamente a las innovaciones técnicas de la pintura europea de la época. La precisión en el dibujo y en el desarrollo de la técnica al óleo permitieron lograr una gran minuciosidad descriptiva y la gama de colores alcanzó una riqueza desconocida. Cada pequeño detalle era atendido y formaba un todo. La calidad material y estética respondía a los gustos de la rica sociedad flamenca de la época, con una sensibilidad nueva ante la naturaleza y las emociones. Por otra parte, también se experimentó el desarrollo de una gran variedad de temas, no solamente religiosos, sino mitológicos, eh, pinturas con un tono alegórico, moralizante. Por eso se considera que, por un lado, en Italia, había toda una revolución en la concepción del hombre y del arte durante el siglo XV, el llamado Quattrocento italiano, y por otra parte, en esta región del mundo, en los Países Bajos y en particular en Flandes, también ocurría toda una innovación pictórica de gran importancia dentro del arte occidental, con todos estos aportes de la pintura flamenca a partir de Van Eyck. Después vendrán otros grandes nombres en el siglo XV de artistas activos en Brujas, como Rogier van der Weyden o Hans Memling. En pocas palabras, junto a Italia, los Países Bajos se convirtieron en uno de los motores del arte europeo de los siglos XV y XVI. Por eso no es de extrañar que absolutamente, y esto es muy importante, absolutamente todos los museos respetables del mundo que albergan pintura y otras artes presumen obviamente sus colecciones de arte flamenco. Dada esta explicación sobre el término flamenco y con un poco de historia y una presentación general de lo que fue el surgimiento de la pintura flamenca en el siglo XV, vamos entonces a observar y disfrutar juntos un recorrido virtual de algunas de las joyas de la pintura flamenca conservadas en el Museo de San Carlos. Comenzamos con pintura producida más o menos entre 1480 y 1495. La primera pieza que les quiero mostrar pertenece a un maestro que se conoce como maestro de la Sibila Tiburtina. No sabemos cómo se llamaba, se le conoce así, activo entre 1480 y 1495, es decir, el último cuarto del siglo XV. No conocemos su nombre, algunas de sus obras se habían atribuido al famoso pintor Dirk Bouts, pero ahora se sabe que es otro pintor. Se le llama, como ya dije, maestro de la Sibila Tiburtina, por una pintura justamente que representa a la Sibila Tiburtina, quien le predice la venida de Cristo al emperador Augusto, que se conserva en el Museo de la ciudad de Frankfurt, en Alemania. El Museo de San Carlos conserva este óleo sobre tabla con la resurrección de Lázaro, un pasaje que viene en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo resucita a Lázaro ante el asombro de sus hermanas Marta y María Magdalena y de una multitud que es testigo. Esta obra ha sido estudiada por gente como Marco Silva, a quien le mando saludos, por cierto. Es muy interesante porque presenta elementos característicos de la pintura flamenca del siglo XV. Por ejemplo, se observa el gusto y detalle en las vestimentas de los personajes, el paisaje que se ve al fondo con la vista de una ciudad y un cuerpo de agua, así como la arquitectura típicamente flamenca en la que se enmarca la escena. Me parece que esta es una de las pinturas más representativas de la colección flamenca del último cuarto del siglo XV del Museo de San Carlos, la resurrección de Lázaro del maestro de la Sibila Tiburtina.
En segundo lugar, escogí una pintura representativa del periodo de 1510 a 1520. Como pueden ver, voy en un orden cronológico. Esta obra es La Virgen con el Niño, de un autor desconocido. Se ha pensado que del círculo de Gerard David es un pintor que nace más o menos en 1450 y muere en 1523. Gerard David nace en una pequeña ciudad cerca de Utrecht, pero se instaló en Brujas, como muchos pintores de su generación, y desde allí atendió numerosos encargos internacionales porque cada vez más la pintura flamenca tenía una fama y un aprecio a nivel europeo. El estilo de David incorpora la vieja herencia flamenca con modelos italianos. Es muy interesante porque esta generación de Gerard David y de otros pintores como Jean Gossart son flamencos, pero están incorporando todo lo que está llegando de Italia. Así que es una generación, digamos, bisagra, que está incorporando todo lo que está llegando desde el Renacimiento y del humanismo italiano. Esta tabla, esta Virgen con el Niño, es un buen ejemplo de las obras devocionales de pequeño formato, fácil de transportar, que podían exportarse a otros mercados, otras regiones, eran más baratas que los trípticos enormes, por ejemplo, y satisfacían la demanda del culto privado de los clientes que las compraban. Este tipo de obras combinan el preciosismo flamenco, de los detalles, por ejemplo, el manto rojo de la Virgen, el interior y las columnas que lo sostienen, así como el paisaje al fondo, con la dulzura, se combinan estos detalles con la dulzura del rostro de María, que transmite una sensación de piedad íntima. Además, el niño está alzando un brazo, da la impresión de movimiento. Este tipo de representaciones con la figura de medio cuerpo en primer plano enfatiza los valores afectivos y emocionales que este tipo de obras devocionales desempeñaba normalmente en contextos domésticos. Y bueno, el formato es pequeño, mide sin el marco 74.7 por 58.3. Así que como ven, este tipo de pinturas son excelentes para ámbitos domésticos y para desarrollar una piedad y una devoción en un ámbito precisamente doméstico. Seguimos con nuestro recorrido. En tercer lugar, me gustaría presentarles una pintura representativa del periodo comprendido entre 1525 y 1550. Me refiero a la Virgen de las Cerezas, atribuida al llamado maestro de las medias figuras de mujer. Este es otro ejemplo de un maestro o maestros del que no conocemos su identidad. Puede ser que se trate también de varios individuos de un taller y no de una sola persona. Entonces el maestro o maestros de las medias figuras de mujer se caracteriza por la representación de mujeres, ya sea en temática religiosa, bíblica o mujeres nobles y aristocráticas. Este artista o artistas se considera una transición hacia el Renacimiento temprano en Flandes. El caso de la pieza del Museo de San Carlos es un óleo sobre tabla, es otra bella e íntima representación de la Virgen con el Niño, a quien un ángel le ofrece una bandeja de cerezas. El tema de la Virgen con las cerezas ya había sido representado por otros pintores flamencos contemporáneos como Quinten Massés o Jos van Cleve, también por pintores alemanes como Lucas Cranach el Viejo, e incluso Tiziano en Italia también tiene una representación de la Virgen de las Cerezas. Prosigamos con este recorrido. Para este mismo periodo, primera mitad del siglo XVI, cuando el género del retrato en Flandes cobraba fuerza, y me parece entonces que el mejor ejemplo de la colección de San Carlos de esta época es este retrato del conde Enrique III de Nassau, que nació en 1483, murió en 1538. Enrique III fue miembro de la importantísima familia noble de los Nassau, que eran de la nobleza de los Países Bajos. Enrique III fue un hombre muy cercano al emperador Carlos V, de hecho. El retrato muestra a un joven Enrique III de Nassau vean que trae colgado el toisón de oro,
porque en 1505, cuando Enrique tenía unos 22 años, fue elegido como caballero de la Orden del Toisón de Oro. De hecho, se nota un hombre joven, ricamente vestido, con sus manos entrecruzadas. Me parece uno de los mejores retratos de la pintura flamenca o neerlandesa de la colección de San Carlos. Es una pena que no se sabe más del artista, es un autor desconocido. Se ha sugerido que este retrato se inspira en el que hizo Django Sartre. Django Sartre es uno de los pintores que introducen el Renacimiento italiano en Flandes, y Django Sartre hace un retrato de Enrique III de Nassau en 1516 que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Sin embargo, son retratos muy diferentes, yo tendría mis dudas, por lo tanto creo que sería interesante estudiar más retratos de Enrique III y vincular el que tiene el Museo de San Carlos, porque me parece que difiere bastante del de Django Sartre. Aquí se ve a un hombre bastante joven, ya con la Orden del Toisón de Oro, y bueno, me parece que es uno de los retratos más interesantes de la colección. Sigamos con este pequeño recorrido. Ahora pasemos a la segunda mitad del siglo XVI. Para este periodo me gustaría mostrarles, y tengo que confesarles, una de mis favoritas de la colección permanente del museo. Se trata del Cristo en el Limbo de Gilles Mostart. Mostart nace ya en 1534, se hizo maestro de pintura en Amberes en 1554 y muere en 1598. Y tengo que decirles que ya para esta época, Amberes es la ciudad más importante en Flandes y en los Países Bajos en general. Ya no es Brujas. Brujas queda un poco a la sombra de Amberes. Amberes, entre más o menos 1510 y 1570, se convierte en el puerto comercial y la ciudad tipográfica y artística, el centro tipográfico y artístico más importante en los Países Bajos. Por lo tanto, prácticamente todos los pintores importantes ya no están trabajando en Brujas, sino que están trabajando principalmente en Amberes, en esta región de los Países Bajos. Mostart pintó paisajes y, como muchos pintores de su generación, estaba obviamente, como lo pueden ver en pantalla, obviamente influido por el trabajo de Jerónimo el Bosco o el Bosco, con estas representaciones del infierno, estas criaturas y demonios fantásticos torturando gente. De hecho, si observamos esta pintura de Mostart, que de hecho es de pequeño formato, nos recuerda mucho lo que el Bosco hizo en la parte del infierno, en pinturas como el Jardín de las Delicias. ¿Qué está pasando en esta pintura de Mostart? Se observa a Cristo resucitado como un pastor de almas, rescatando aquellas almas que se encuentran en el limbo. El limbo, entendido desde la teología cristiana, es aquel estado o lugar de las almas de personas creyentes que murieron tiempo antes de la resurrección de Cristo, o es el lugar permanente de los no bautizados que mueren a corta edad sin haber cometido ningún pecado personal, pero sin haberse visto librados del pecado original por la falta del bautizo. Así que el limbo tiene estas dos definiciones teológicamente hablando. Justamente vemos a Cristo que va por estas almas que suben a su encuentro. Del lado derecho se observa el infierno con sus bestias y sufrimientos, con contrastes violentos entre la representación del fuego, el humo y los sufrimientos eternos, mientras que en el lado izquierdo a lo lejos se ve la representación del paraíso como un sitio luminoso, pacífico, en contraste con las escenas infernales del lado derecho. Esta es una pequeña pintura, mide sin marco 31.5 por 57.5, que seguramente este tipo de pequeñas pinturas seguramente respondía a los deseos de los clientes de tener este tipo de obras moralizantes, alegóricas en espacios domésticos. De hecho, hay una pintura muy parecida en la colección del Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, también de Gilles Mostart, La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en esta otra pintura, Gilles Mostart hace exactamente lo mismo, representa una pequeña escena con personajes, digamos, en el primer plano, pero le da mucha importancia al paisaje que está en llamas, en este caso del infierno,
y en el caso de la pintura del Museo Real de Bellas Artes de Bélgica de Sodoma y Gomorra que están ardiendo y está saliendo Lot con sus hijas huyendo de la ciudad. Pasemos al siglo XVII, ¿qué les parece? Y bueno, obviamente no se puede hablar de pintura flamenca sin hablar de Pedro Pablo Rubens. Rubens, quien nace en 1577, nace fuera de los Países Bajos, nace cerca de Colonia, de hecho, porque sus papás están exiliados, su familia está exiliada. Es una época complicada cuando nace Rubens, estamos en plena guerra de los 80 años, o guerras de Flandes, son estas guerras muy violentas que nacen a partir de 1568, debido al descontento religioso que existe en la región en contra de las políticas de Felipe II como monarca de la región. Pero bueno, esta es otra historia, las guerras de Flandes es un tema realmente apasionante. Rubens es uno de los grandes nombres en la historia del arte, un pintor erudito, diplomático, noble, rico, polifacético, prolífico, célebre en su época, respetado y admirado. Realmente estamos ante la figura de una celebridad, una superestrella como lo fue Miguel Ángel en su momento en Italia 100 años antes. Rubens se codeaba con monarcas como Felipe IV de España, Luis XIII de Francia, Carlos I de Inglaterra, gobernantes como Isabel Clara Eugenia y su esposo Alberto, nobles, letrados, órdenes religiosas como los jesuitas en Amberes, así como otros artistas, grabadores e impresores de su época, teniendo como base operativa su casa taller en Amberes. Por cierto, su casa museo se conserva actualmente en Amberes y da una idea de la magnitud espacial del taller en donde trabajaba Rubens. Rubens fue versátil en su obra, ya que incluye retratos, obras mitológicas, religiosas, históricas, en pequeño y en enorme formato. Se forma inicialmente como aprendiz, como todos los artistas de esta época, con diversos maestros, por ejemplo, con Otto van Venius en Amberes, y como todos los pintores flamencos desde la primera mitad del siglo XVI, viajó obviamente a Roma en 1600. Todo el mundo, todos los artistas flamencos de la época, todo el mundo tenía que ir a Italia. Llega a Italia cuando tenía 23 años para estudiar, obviamente, a los grandes artistas del Renacimiento, enriqueciendo su vasta cultura sobre el mundo clásico. En 1603, mientras trabajaba por un tiempo en la ciudad de Mantua, para la corte de la familia Gonzaga, hace su primer viaje a España. Es de hecho bastante joven, la primera vez que ve España. Rubens después regresa a Amberes en 1608, a los 31 años, y entra rápidamente al servicio de los regentes de los Países Bajos, que son Isabel Clara Eugenia y su esposo Alberto, archiduques al frente de los Países Bajos. Recuerden que Isabel Clara Eugenia era hija de Felipe II y hermana de Felipe III. Se considera que durante su época, Amberes, la época de gobierno de los archiduques, Amberes vuelve a vivir una especie de segundo aire artístico y cultural gracias a su gobierno, su mecenazgo en las artes y su proyecto político, y obviamente a gente como Rubens que están trabajando en esta época. Rubens volvería a España en un viaje diplomático en 1628, también iría a Inglaterra en 1629 para participar en las negociaciones diplomáticas de paz entre España e Inglaterra. Estando en España en esta época, Velázquez, que es muy joven, conoce a Rubens en Madrid y el joven Velázquez queda muy impresionado por el gran maestro flamenco. Rubens tenía una gran calidad artística, exalta la naturaleza, a la figura humana, tenía una enorme facilidad en el manejo de los colores, las figuras, los ropajes, el ordenamiento de las composiciones en gran escala. Sus lienzos enormes pueden medir 8 metros de altura, por lo tanto este tipo de obras satisfacía la demanda de reyes, de nobles, del clero. Obviamente para obras tan grandes y ante tanta demanda del taller, lo que hacía Rubens era diseñar el boceto de la obra, mientras que los discípulos, los ayudantes del taller, trasladaban el boceto a los grandes lienzos y al finalizarla, Rubens retocaría detalles finales. Como dicen historiadores como Gombrich, el gran secreto del arte de Rubens es su mágica habilidad
para llenar de vida todo intensa y gozosamente. No es raro entonces que la colección del Museo de San Carlos posea un retrato atribuido a Rubens, una pintura también atribuida a su taller y alrededor de 9 o 10 copias de pinturas de Rubens. Vamos a ver el retrato. El retrato se conoce como retrato de hombre con abrigo de pieles. Es una atribución, es un pequeño óleo de tabla o óleo sobre tabla, mide 58.5 por 57 centímetros, sin marco. A mí el retrato me recuerda un poco la representación del catedrático y filósofo flamenco Justo Lipsio, que Rubens había hecho en su obra llamada Los Cuatro Filósofos en 1611 y que se encuentra actualmente en el Palazzo Pitti, en Florencia. Por lo tanto, al igual que con el retrato anterior que mencioné de Enrique III de Nassau, yo creo que hay que hacer más estudios sobre este cuadro en particular. Se sabe que este retrato atribuido a Rubens, antes de llegar al Museo de San Carlos, estuvo en galerías de arte en Viena y al parecer después fue comprada por empresarios mexicanos y donada al acervo en 1965. El retrato es maravilloso, la calidad, los detalles del abrigo, el abrigo de piel, el pelo, la barba, los rasgos en general del retratado, los contrastes lumínicos y la serenidad proyectada, me parece que hace que estemos ante otro de los mejores retratos de la colección del Museo de San Carlos, que posiblemente sea de la mano del gran artista flamenco. Prosigamos con este recorrido. Esta pintura que sigue está atribuida al taller de Rubens. Es la Cacería de Venados. Esta sí es grande, es un óleo sobre tela, mide 220 por 480. Es muy impresionante, es una pintura muy expresiva. La acción ocurre de izquierda a derecha con la diosa Diana cazando, enviando a sus perros en contra de los venados que huyen despavoridos. La escena es muy dramática y causa gran impresión al visitante, y en ella se nota el miedo de los hermosos ciervos al ser atacados por los feroces canes. Este es uno de los ejemplos de esta pintura que no solamente incluye pintura religiosa, retrato, etcétera, sino también a pintura de carácter mitológico. Podríamos hablar horas de Rubens, de sus seguidores, de su influencia en el arte, pero no quisiera terminar este recorrido sin mencionar al más famoso y al más notable de los pupilos de Rubens, y obviamente me refiero a Anton van Dyck. Van Dyck nació en Amberes en 1599, es decir, es más o menos 20 años más joven que Rubens, fue un discípulo de Rubens, aunque cuando Van Dyck entró al taller de Rubens en 1617-1620, ya era un artista prácticamente formado, porque había iniciado su aprendizaje con Hendrik van Balen entre 1609 y 1610, o sea, era un niño de 10, 11 años. De hecho, también el Museo de San Carlos conserva una pintura del maestro de Van Dyck, Hendrik van Balen. Van Dyck, al ser ya un maestro independiente, siguió trabajando con Rubens en varios proyectos como la decoración de la iglesia de los jesuitas en Amberes. Tras una breve estancia en Inglaterra en 1620, que le permitió entrar en contacto con importantes aficionados al arte ingleses, en 1621 se va a Italia, típico que van a Italia. Pero bueno, a diferencia de Rubens, que va muy joven, Van Dyck cuando va a Italia ya es un artista bastante formado. Van Dyck se establece en Génova, en donde empezó a cultivar intensamente el arte del retrato. Y entre 1622 y 1627 lo tenemos por varias ciudades italianas. Está en Roma, en Florencia, en Venecia, en Mantua, en Milán, en Turín, en Palermo y en Génova. En Italia desarrolló su estilo elegante, sus retratos lo consolidaron con una gran fama y sus retratos destacan por la manifestación psicológica de los retratados. Van Dyck vuelve a Amberes en 1627. Después el rey Carlos I de Inglaterra lo llama para trabajar en Londres a partir de 1632 y pues prácticamente desarrollará su carrera hasta el final de sus días, porque muere de hecho bastante joven en Amberes, en Inglaterra. El Museo de San Carlos conserva esta cabeza de un hombre barbado, vean qué interesante retrato,
Sin embargo, no se cuenta con mayor información de la obra. Se dice que es de Van Dyck, con lo cual creo que también sería interesante, al igual que con el retrato de Rubens de la colección, hacer un estudio más profundo para datar y entender mejor la obra, porque ustedes saben que Van Dyck se considera uno de los retratistas más importantes de la historia. Sus retratos fueron muy apreciados por la nobleza inglesa, la nobleza italiana, etcétera. Por lo tanto, no es menor que el Museo de San Carlos conserve en su colección un retrato de uno de los mejores retratistas de la historia del arte. Y bueno, veo que estamos llegando más o menos a la media hora. Hemos visto un panorama rápido de la colección flamenca de San Carlos de los siglos XV al XVII. La colección tiene muchos otros artistas, particularmente del siglo XVII, incluida una mujer pintora activa en Amberes. Por lo tanto, para no extenderme demasiado, y le decía a la gente del Museo de San Carlos que quizá, y si el público gusta, podríamos organizar una segunda cápsula hablando también de la pintura flamenca del Museo de San Carlos. Y bueno, no me queda más que agradecerle al museo, a su directora, al equipo, a la gente que nos está viendo y espero con ansias volver presencialmente a los museos para que se acerquen a estas pinturas, las vean con el detalle con las que tienen que ser vistas, porque no es lo mismo la experiencia de estarlo viendo en Zoom que estar de frente a esta pintura flamenca y sobre todo poner atención en los detalles compositivos, los colores, el manejo de las pinceladas, etc. Cuídense mucho, por favor, sigamos atendiendo las actividades que nos ofrecen las instituciones como el Museo de San Carlos y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. En lugar a dudas, después de esta magnífica charla que nos acaba de otorgar el doctor César Manrique Figueroa, todos quedamos ansiosos de volver a las salas del Museo Nacional de San Carlos y poder admirar de cerca estas magníficas obras. No me resta más que agradecerles su atención, su presencia e invitarlos a que sigan las redes del Museo Nacional de San Carlos y que estén muy atentos de nuestras siguientes actividades. Muchas gracias y muy buena noche. Gobierno de México.